La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Bendecido día para toda la audiencia de Palabras de Vida. Yo soy el padre Julián Rodríguez, aquí desde la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Villaguay, y estamos compartiendo este espacio de reflexión, sobre todo de escucha, de encuentro más que nada con Dios a través de su palabra, la palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de alegría. Y esto ya es una buena noticia que queremos compartir juntos, así que vamos a ir preparándonos para recibir la palabra de Dios, que el Espíritu Santo venga a nuestro interior. En realidad ya está en nuestro interior por el bautismo. Vamos a pedirle a este Espíritu que se despierte, que vaya revoloteando en nosotros, moviendo todas nuestras fibras interiores para poder escuchar con atención, para poder recibir y para poder gustar esta palabra y sacarle todo el jugo, ¿no? Saber que la palabra es tan rica que es inabarcable y cada día nos puede regalar algo nuevo para nuestra vida interior y para nuestra vida concreta, real, cotidiana. Así que vamos a invocar al Espíritu Santo, mientras también pueden ir allí en sus casas o donde estén escuchando el Evangelio, buscar el evangelista San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Hoy vamos a escuchar entonces el evangelista San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, mientras le pedimos a Maxi que nos ayude a invocar al Espíritu a través de una canción. Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra reseca, si me falta tu presencia, por eso te canto. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me dará consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla, sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Bueno, vamos a ir compartiendo en 2 momentos estas parábolas que el Evangelio hoy nos presenta. Tenemos 2 parábolas del reino de Dios. Hay varias en el Evangelio. Jesús compara el reino de Dios a través de parábolas con distintas imágenes, situaciones muy concretas, muy reales, muy de su época, pero que hoy, como la palabra siempre es viva, actual y eficaz, se nos hace también presente, patente, y podemos llevarlo también a nuestra vida interior y a nuestra vida exterior, o sea, cotidiana, donde nos movemos y existimos. Allí queremos también llevar y vivir el Evangelio, vivir el reino de Dios. Bueno, en esta primera parábola, la primera que aparece allí, se compara y sobre todo se presenta el reino de Dios como un lugar del proceso, ¿no es cierto?, del tiempo. Creo que la palabra clave allí es el tiempo, aunque no aparece, creo en el Evangelio de hoy, esta palabra, pero el tiempo, el proceso es clave para nuestra vida interior y para nuestra vida cotidiana, para nuestro vivir en este mundo, para nuestro transitar en este mundo hasta la vida eterna. Estamos sumergidos, inmersos en el tiempo, una realidad, diría San Agustín, difícil de explicar si intento definir el tiempo, pero que sin embargo estamos
sumergido en él, ¿no es cierto? El tiempo es parte de nuestra vida, sobre todo humana. Algunos dicen, ¿no?, que los animales no tienen noción del tiempo, los otros seres vivos, pero sí el hombre es consciente de esto y estamos sumergidos en él, ¿no es cierto? Vivimos con el reloj, aunque ya no se ocupa tanto, con el celular, continuamente viendo la hora, viendo pasar los minutos, muchas veces apurados, muchas veces a contratiempo, corriendo detrás del tiempo, también como se suele decir, y justamente hoy Jesús nos pide que tengamos paciencia, y la paciencia está vinculada con el tiempo, es ser fuertes en el momento y poder esperar, ¿no es cierto? Fortaleza y esperanza son claves también para la paciencia. Por eso hoy este evangelio nos invita sobre todo a valorar nuestros tiempos, a entender nuestros tiempos y a saber esperar, ¿no es cierto? El reino de Dios, dice, es como una semilla que se siembra, sea de día, de noche, Dios la va haciendo crecer y primero nace un tallo y después las hojas y después los frutos y llegado el momento llega el tiempo de la cosecha. Y aquí y en el programa de hoy sobre todo vamos a tener en cuenta algunos aspectos, principios que el Papa Francisco nos compartía y nos proponía en su primera exhortación apostólica allí por el año 2013, ya hace más o menos 13 años, ¿no? Como pasa el tiempo. El Papa Francisco escribía Evangelii Gaudium y proponía 4 principios. Uno de ellos es: el tiempo es superior al espacio, ¿no? El tiempo es superior al espacio desde el punto de vista filosófico, pero también en la teología y en la vida espiritual es muy importante tenerlo presente. Dios es un Dios más del tiempo que del espacio. Podemos decir que se entienda bien, un Dios que respeta los procesos, un Dios que creó al mundo de la nada, pero a través del tiempo, ¿no? En 7 días, dice el libro del Génesis, quiere decir que hubo un proceso para la creación. Dios se tomó su tiempo para crear al hombre como culmen de su deseo y su sueño de la creación, el hombre y la mujer como culmen de la creación, pero se tomó su tiempo, ¿no? Fue casi su última creación, lo hizo muy bien, vio que era muy bueno y Dios luego descansó. Que también el descanso está vinculado con el tiempo. Bueno, el tiempo es superior al espacio. La semilla va creciendo de a poco. Uno no puede apurar procesos en la vida espiritual, no puede apurar procesos incluso en nuestra vida humana, aunque el mundo nos proponga la vida inmediata, lo inmediato de satisfacer un deseo, de que se resuelva una situación, de que pase una enfermedad, de que consiga un trabajo, de que pueda recibirme rápido, de que esté en tal lugar o en otro, de que lleguen las vacaciones. No hay que apurar los procesos, todo tiene su tiempo y eso nos hace vivir cada momento como único, ¿no? Porque yo sé que algo que estoy esperando va a llegar, pero para eso necesito vivir este momento. Si no, me gana la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad real, psicológica, pero también cierta ansiedad espiritual que nos va agarrando. Quiero ya llegar tal vez a un culmen de vida espiritual y quiero rezar como reza tal persona, o quiero sentirme pleno y lleno, y ese momento tal vez tiene sus tiempos y Dios tiene sus procesos. Hace poquito estaba leyendo algo sobre la sed, estoy preparando un retiro para catequistas pronto y estaba leyendo sobre la sed, ¿no? Y leía esto, ¿no? Que un autor decía que la sed incluso ya es un lugar teológico, la sed es parte de un camino, ¿no? Y Dios en esa sed ya se encuentra conmigo y yo con Él, no solamente cuando me lleno y sacio esa sed, me estoy encontrando con Dios, la sed de Dios, sino el proceso, el camino es lo más importante. Como cuando por ahí emprendemos un viaje, tal vez acá en Argentina, a lugares hermosos con paisajes muy lindos, donde uno llega, o a la cima de una montaña, cuando uno emprende un viaje también,
escalar una montaña, una sierra, allí por la zona de Córdoba. Bueno, lugares hermosos donde uno llega y ya el llegar es hermoso el lugar, pero el camino también tiene su riqueza, lleva tiempo, cansa, pero también es hermoso disfrutarlo. Bueno, hoy creo que con esta primera parábola el Señor nos invita a reconocer que el tiempo es superior al espacio, que en nuestra vida espiritual, en nuestra vida humana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de fe, de oración, en nuestra vida de estudio, de trabajo, hay que respetar los procesos, no podemos apurarlos porque Dios no lo hizo, Dios esperó el momento justo para venir, para entregar su vida en la cruz. Jesús habla mucho de la hora, mi hora no ha llegado, ya ha llegado la hora, este es el momento. Bueno, que el Señor hoy nos conceda esta gracia de pensar en nuestros procesos y tal vez hacernos esta pregunta, ¿en qué aspecto de mi vida yo estoy queriendo forzar ciertos resultados? ¿O estoy realmente respetando los procesos? ¿Estoy quemando etapas? ¿O estoy disfrutando de lo que estoy viviendo hoy y no esperando que llegue algo mañana? Bueno, sí hay que saber esperar, hay que tener esperanzas, sueños, pero siempre caminando de a poco, peregrinando en cada momento de nuestra vida. Bueno, que hoy el Señor, y en esta primera parte, nos conceda esta gracia, sobre todo de poder saber esperar, de respetar los procesos. Espero en ti, en el medio de mi necesidad. Espero en ti, aunque ya no quiera esperar. Y es que en ti es ahí donde yo soy feliz. Fuera de ti nada puede existir. Espero en ti, 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 de rodillas y en dificultad. Espero en ti, ahogada en mis lágrimas. Y es que en ti es ahí donde yo soy feliz. Fuera de ti nada puede existir. Espero en ti, espero en ti. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma. Palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Podríamos quedarnos mucho tiempo meditando sobre la palabra de Dios, sobre este evangelio en particular, estas parábolas del reino de Dios. Y cuando uno se pone a hablar por ahí, pasa el tiempo, ¿no? Justamente lo que decíamos recién, el tiempo es superior al espacio y la verdad que es hermoso hablar de la palabra y dejar que ella vaya, tal cual como los ejemplos de hoy, echando raíces en nosotros. Bueno, seguimos aquí entonces y vamos a pasar a la segunda parte del evangelio de hoy, la segunda parábola del reino, donde Jesús nos habla y nos sigue hablando de cosas muy reales y concretas, como el ejemplo del grano de mostaza, ¿no? La semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece es la más grande de las hortalizas, ¿no? Y bueno, este ejemplo nos lleva también a el otro principio que el Papa Francisco nos presentaba en la exhortación Evangelii Gaudium, un principio que dice el todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. ¿En qué sentido lo relacionamos? En que hoy podemos decir la parte es la semilla de mostaza, pequeña la semilla de mostaza, y ahí podés pensar vos allí en tu vida, bueno, ¿cuáles son tus semillas de mostaza? ¿Qué semillas de mostaza
tenés en la mano. Podés abrir la palma de tu mano, imaginar que tenés varias semillas de mostaza, pequeñas, diminutas. ¿Y qué son esas semillas de mostaza? Las pequeñas obras que realizamos, o virtudes que tenemos, o cosas que vamos realizando, que hemos realizado en nuestra vida. Uno puede pensar en el pasado, ¿no? En la vida, en la historia de uno, las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años. Bueno, pequeñas semillas de mostaza. Acompañar a un enfermo, ¿no es cierto? Algo que tal vez nadie vio. Les comento una experiencia ahora muy particular acá en el lugar donde estoy. Hay una señora que está internada y el hijo no la puede cuidar por cuestiones de trabajo y demás, y pidió ayuda acá en los grupos parroquiales. Y bueno, mucha gente me mandó desde el silencio, ¿no es cierto?, sin levantar el avispero, podemos decir, ofreciéndose para poder ayudar y acompañar a esta mamá cuando su hijo no puede estar. Y mucha gente, ¿no? Y algo que nadie ve, que nadie se entera tal vez de tal persona que fue a ayudar y acompañar. Y bueno, eso es realmente un granito de mostaza, ¿no? En el silencio, en la pequeñez, va creciendo el reino de Dios. ¿Qué fruto tendrá esa obra de caridad inmensa de cuidar a un enfermo, por ejemplo? Por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué fruto enorme, grande dará el Señor? ¿Qué árbol grande estará creciendo allí a través de esa pequeña semilla de mostaza, ¿no? Esa pequeña obra de caridad de varias personas en realidad que van realizando. Y así uno puede pensar en nuestras pequeñas semillas de mostaza, un pequeño momento de oración en mi vida, ese detenerme, frenar el tiempo delante de Dios y detenerme con Él, la pequeña semilla de levantarme temprano para ir a trabajar, acompañar a mi hijo, a mi hija a la escuela, cocinar algo rico en este día, cocinar con amor. Bueno, pequeñas semillas, ese por favor, ese gracias que di, ese perdón que entregué. Bueno, pequeñas semillas de mostaza que sabemos y le pedimos al Señor la fe para poder saber que esa pequeña obra de amor es la que luego va a dar grandes frutos. Es a partir de la cual crece un gran árbol que es muy superior a esa semilla y que sirve para mucho más de lo que podemos esperar hoy. Como que esa pequeña semilla de mostaza se convierte, dice Jesús, en un árbol grande en el cual se hospedan, se viven, hacen nido las aves del cielo, ¿no es cierto? No solo da frutos, sino que además sirve para muchas cosas más. Bueno, ¿cuánto Dios puede hacer y obrar a partir de nuestras pequeñas obras? Y ahí es donde toma sentido este principio del Papa Francisco. El todo es superior a la parte. Tu pequeña semilla de mostaza, tu pequeña parte, hace al todo de la obra de Dios. El todo es esta obra de Dios, la obra de salvación, el plan de Dios en todo el mundo y a través de toda la historia, pero que necesita de tu parte. Ese todo superior a la parte, pero sin tu pequeña semilla de mostaza, el reino de Dios no crecería, no se llevaría a cabo la obra de Dios sin tu semilla de mostaza. Bueno, qué importante saber, por ejemplo, el sí de cada uno, ¿no? Pensar en ese sí que tal vez no significa nada para nadie, que tal vez nadie ve o nadie valora, pero sí Dios, a los ojos de Dios, el sí de María fue el más importante de la historia, pero también tu sí de cada día, decirle sí a la vida, decirle sí a acompañar a un hermano, decirle sí cuando mandamos un mensajito a alguien que lo necesita, decirle sí a el deber de Estado que tengo que vivir en este momento. Bueno, esa pequeña semilla de mostaza, el sí cotidiano de cada día, hace al reino de Dios, al todo. Y el Papa Francisco usa, y ya me extendí un montón, perdón, pero el Papa Francisco usa una imagen muy básica y sencilla de entender de la diferencia entre la esfera y el poliedro o el diamante, ¿no? El cristiano o la iglesia no es una esfera donde todos somos iguales,
sino que la iglesia o el reino de Dios es un poliedro, una figura con varias caras, pero cada cara hace al reino de Dios, ¿no? Es como un diamante con muchas caras donde cada una brilla por su cuenta, pero hace al todo, a la belleza del todo. El todo es superior a la parte, pero cada parte es esencial en ese todo. Bueno, que hoy el Señor nos conceda la gracia también de valorarnos y valorar cada pequeña obra que podamos hacer como parte de este reino de Dios que se extiende, que crece y que es también para todos. Y es así que vamos finalizando este encuentro, esta reflexión de este día, con estas parábolas del reino de Dios y con estas convicciones, principios del Papa Francisco, que es bueno siempre refrescarlo y llevarlo a nuestra vida cotidiana. Bueno, agradecemos mucho a Maxi que nos acompañó en la edición de este programa, Fabiana Minata que proclamó el Evangelio en este día, y al Padre Hernán y al Padre Ariel que están en la producción, acompañando siempre, aconsejando para que este programa se lleve a cabo y vaya creciendo también como el reino de Dios. Y muchas gracias a ustedes, que podemos decir son como esas aves que se cobijan, que se refugian, al menos en este espacio, en este programa, en este pequeño árbol o gran árbol, donde podemos encontrarnos con la palabra de Dios, que es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Bueno, que Dios lo bendiga mucho y nos encontramos en el próximo programa que llamamos Palabras de Vida. Somos obreros del reino de Dios, lo construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Quien lo regaló, Él nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.